El libro de Eclesiastés, la búsqueda del sentido de la vida. El libro de Eclesiastés es uno de los libros más profundos y filosóficos de la Biblia. Su autor, el rey Salomón, se adentra en la naturaleza de la vida humana y su propósito, expresando la frustración que se siente al ver lo efímero de las cosas bajo el sol. A lo largo del libro, Salomón explora la vanidad de las riquezas, el trabajo, los placeres y las experiencias humanas, concluyendo que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Este libro nos invita a reflexionar sobre el sentido verdadero de la vida. El tema central de Eclesiastés es la vanidad de las cosas terrenales. Salomón comienza con un fuerte mensaje en Eclesiastés 1:2, diciendo: vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Aquí, la vanidad no se refiere solo a la inutilidad o la frustración, sino también a la futilidad de las preocupaciones humanas. La vida humana, aunque significativa, está llena de momentos efímeros y cambios constantes que a menudo nos dejan buscando más sin encontrar una satisfacción duradera. Este sentimiento de insatisfacción se ve repetidamente en el libro. Salomón reflexiona sobre el trabajo duro, las riquezas y los placeres, y concluye que todo es insuficiente para llenar el vacío del corazón humano. Eclesiastés 2:11 dice: miré entonces todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que había tomado para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho bajo el sol. Salomón, siendo el hombre más sabio y rico de su tiempo, nos dice que ni siquiera el éxito o la acumulación de bienes materiales puede traer la verdadera satisfacción que buscamos. En Eclesiastés 3:1, Salomón nos recuerda que todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este versículo introduce una de las enseñanzas más profundas del libro: la impermanencia de las cosas y el hecho de que nada permanece igual. La vida humana está marcada por una serie de ciclos y temporadas, desde el nacimiento hasta la muerte, desde la alegría hasta la tristeza. Salomón nos invita a aceptar que todo tiene su momento y que el control que tenemos sobre el tiempo es limitado. La frustración que experimenta Salomón al reflexionar sobre la vida no es un llamado a la desesperación, sino una invitación a considerar lo eterno. Él concluye que, aunque la vida humana sea transitoria y en muchos aspectos vacía, hay una verdad que permanece: el propósito de la vida se encuentra en temer a Dios y guardar sus mandamientos. En Eclesiastés 12:13, Salomón resume el mensaje de todo el libro con una afirmación definitiva: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, la vanidad del placer y la sabiduría. En el libro de Eclesiastés, uno de los temas recurrentes es la búsqueda del placer como una forma de encontrar satisfacción. Salomón, quien experimentó todos los placeres que el mundo podía ofrecerle, rápidamente descubre que la búsqueda de la satisfacción en los placeres es vacía. En Eclesiastés 2:1, Salomón reflexiona: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría, y gozarás de los bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. Aunque probó todo tipo de placeres, la felicidad pasajera que encontró no fue suficiente para llenar el vacío profundo de su corazón. El autor del libro no solo habla de los placeres físicos, como la comida, el vino y las fiestas, sino también de la búsqueda del reconocimiento, el éxito personal y la acumulación de riquezas. En Eclesiastés 2:10, Salomón dice: nada de lo que desearon mis ojos les rehusé, no privó mi corazón de ningún placer. Y he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu, y no hay ventaja bajo el sol. El placer puede traer satisfacción momentánea, pero nunca permanente. La vida sigue siendo vacía cuando no hay un propósito eterno detrás de lo que hacemos. Salomón nos enseña que la búsqueda del placer sin un propósito más alto es un camino sin fin. En Eclesiastés 2:26 se revela que, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, pero al pecador le da aflicción, para que acumule y amontone, para darlo al que agrada a Dios. Aquí, Salomón explica que la verdadera satisfacción y el gozo duradero solo provienen de la sabiduría y la relación con Dios, mientras que el pecador sigue acumulando riquezas que no pueden brindarle gozo verdadero. La vanidad de la vida no está solo en la falta de sentido, sino en la búsqueda egoísta de placeres sin tener en cuenta el propósito divino. Un tema paralelo en el libro es la sabiduría, que es presentada como algo invaluable, superior a la riqueza y al placer. Sin embargo, Salomón también muestra que la sabiduría,
por sí sola, no es suficiente para encontrar la paz interior. En Eclesiastés 1:18, se nos dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha tristeza, y el que aumenta ciencia, aumenta dolor. Aunque la sabiduría es crucial para tomar decisiones correctas, el conocimiento humano por sí mismo no puede eliminar el sufrimiento y las frustraciones de la vida. La sabiduría terrenal tiene sus límites, y sin la sabiduría divina, siempre nos sentiremos incompletos. La muerte y la imparcialidad de la vida. Uno de los temas más profundos y existenciales que Salomón aborda en el libro de Eclesiastés es la realidad de la muerte. A pesar de los esfuerzos humanos por alcanzar el éxito, el placer o la riqueza, la muerte es inevitable para todos, sin importar lo que logremos o poseamos. Esta verdad, lejos de ser una fuente de desesperación, nos invita a reflexionar sobre el sentido real de la vida. En Eclesiastés 3:19, Salomón escribe, porque lo que acontece a los hijos de los hombres acontece a las bestias, como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma suerte les sucede a todos. Este versículo subraya el carácter universal de la muerte, recordándonos que todos somos iguales ante este destino final. La muerte en Eclesiastés no se ve solo como el fin de la vida, sino como una realidad que iguala a todos los seres humanos. La riqueza, el poder y el estatus no nos protegen de ella, y la muerte no hace distinciones entre los sabios y los necios, los ricos y los pobres. En Eclesiastés 9:2, Salomón observa, todo acontece lo mismo a todos, al justo y al limpio, y al impío, y al bueno y al malo, al que sacrifica y al que no sacrifica, al bueno como al pecador, al que jura como al que teme el juramento. La imparcialidad de la muerte es un recordatorio de que no podemos encontrar satisfacción duradera en lo temporal, porque al final, todos compartimos el mismo destino. Sin embargo, a pesar de la inevitable realidad de la muerte, Salomón no nos deja sin esperanza. En Eclesiastés 3:11, se nos dice que, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternity en el corazón de ellos. Aquí, Salomón nos recuerda que, aunque la muerte es parte de la experiencia humana, Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Es un recordatorio de que, aunque nuestras vidas sean temporalmente frágiles, existe un propósito eterno que va más allá de lo que podemos ver o entender en este mundo. En Eclesiastés 12:1, Salomón nos insta a buscar a Dios mientras estamos vivos. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Este versículo no solo nos llama a reflexionar sobre nuestra vida en términos de muerte, sino a buscar la sabiduría y el propósito divino mientras todavía tenemos la oportunidad. La muerte es el gran igualador, pero nuestra relación con Dios y nuestra obediencia a su voluntad pueden trascender la muerte, dándonos esperanza en la eternidad. La búsqueda del propósito en lo cotidiano. A lo largo del libro de Eclesiastés, Salomón aborda la búsqueda de propósito en las actividades cotidianas y cómo nuestras acciones diarias pueden tener significado si las vivimos bajo la perspectiva de Dios. El trabajo, el placer, las relaciones y las riquezas, aunque importantes, por sí solos no pueden darnos un propósito duradero. Sin embargo, cuando los enfrentamos con sabiduría y de acuerdo a los principios divinos, todo puede adquirir un nuevo sentido y propósito. En Eclesiastés 3:13, Salomón declara, y también que todo hombre coma y beba, y goce el bien de toda su labor, es don de Dios. Aquí, Salomón resalta que trabajar y disfrutar los frutos de nuestro trabajo son, de hecho, un regalo de Dios. La vida no es solo una serie de esfuerzos en vano, sino una bendición que debemos disfrutar con gratitud. La clave está en reconocer que, aunque el trabajo es temporal y puede ser agotador, es Dios quien lo hace valioso. La gratitud y el disfrute de las bendiciones cotidianas nos permiten encontrar un propósito divino en nuestras actividades diarias. En Eclesiastés 5, 18-19, Salomón señala que, he aquí lo que he visto, que es bueno y hermoso comer y beber, y gozar el bien de toda su labor con que se afana bajo el sol, todos los días de su vida, que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Este versículo nos recuerda que, si bien debemos trabajar con diligencia, el gozo de las pequeñas cosas en la vida diaria también es parte del propósito de Dios. La sabiduría no solo se encuentra en lo grandioso, sino también en la apreciación de lo simple, una comida, una conversación, una caminata por el campo.
La vida es un regalo diario, y es la gratitud por las bendiciones diarias lo que nos lleva a encontrar propósito en lo cotidiano. Eclesiastés 4, 9-10 nos habla sobre la importancia de las relaciones. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá otro que lo levante. Aquí, Salomón nos recuerda que no estamos hechos para vivir aislados. Las relaciones son una parte esencial de la vida, y es a través de la comunidad y el apoyo mutuo que encontramos más significado y propósito. Vivir en unidad con otros nos ayuda a sobrellevar las dificultades de la vida y a experimentar verdadera satisfacción. El trabajo en equipo y la solidaridad son esenciales para alcanzar un propósito más grande que el individual. Salomón destaca que, aunque la vida puede ser dura, tener a alguien a nuestro lado hace que las cargas sean más ligeras. No estamos llamados solo a vivir para nosotros mismos, sino también a apoyar a los demás en su camino hacia el propósito de Dios. La vanidad de la riqueza y la importancia de vivir con generosidad. En el libro de Eclesiastés, uno de los temas más recurrentes es la vanidad de la riqueza. Salomón, quien fue uno de los hombres más ricos de la historia, examina con una mirada profunda lo que significa poseer riquezas y cómo éstas no pueden brindar satisfacción duradera. En Eclesiastés 5:10, él dice, el que ama el dinero, no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia, no sacará fruto. También esto es vanidad. Este versículo nos recuerda que el amor al dinero es un camino que nunca lleva a la plena satisfacción. La riqueza y la acumulación de bienes materiales son efímeras, y, aunque puedan ofrecer una satisfacción temporal, nunca llenan el vacío espiritual del ser humano. En Eclesiastés 2, 18-19, Salomón refleja su propia frustración al ver cómo el trabajo y las riquezas pueden llegar a ser insuficientes para darle propósito a la vida. Yo odié toda mi labor en que había trabajado debajo del sol, pues he de dejarla al hombre que será después de mí, y quién sabe si será sabio o necio, y con todo, él será señor de todo lo que yo trabajé y en que me afané, y que bajo el sol he sido sabio. Esto también es vanidad. Salomón expone la vanidad de acumular riquezas y trabajar incansablemente para disfrutar de algo que, al final, no se puede retener. La riqueza no solo es temporal, sino que también nos deja con la incertidumbre de quién se beneficiará de ella después de que nos vayamos. La generosidad, por otro lado, es una de las claves que Eclesiastés nos ofrece para vivir con propósito y satisfacción. Salomón nos enseña que lo que realmente da sentido a la vida no es lo que acumulamos, sino lo que compartimos con los demás. En Eclesiastés 11:1, dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Este proverbio nos anima a ser generosos y compartir lo que tenemos con otros, sin esperar nada a cambio. La generosidad no solo beneficia a los demás, sino que también enriquece nuestras vidas al alejarnos de la obsesión por las riquezas y al acercarnos a un propósito mayor. Eclesiastés 3:13 refuerza esta idea, diciendo, y también que todo hombre coma y beba, y goce el bien de toda su labor, es don de Dios. Esta declaración subraya que el verdadero gozo en la vida no proviene de las riquezas materiales, sino de disfrutar de lo que Dios nos da en cada momento. Vivir con gratitud y generosidad nos permite apreciar lo que tenemos, mientras que el deseo insaciable de riqueza solo nos lleva a una vida vacía y sin propósito. La sabiduría de vivir con el temor de Dios y la esperanza eterna. Al final del libro de Eclesiastés, Salomón nos ofrece la reflexión más profunda y la conclusión definitiva sobre la vida. Tras explorar la vanidad de las riquezas, los placeres, el trabajo y la sabiduría humana, él llega a la conclusión de que el propósito verdadero de la vida es temer a Dios y guardar sus mandamientos. La sabiduría humana por sí sola no puede ofrecer respuestas definitivas ni soluciones duraderas a las preguntas fundamentales de la vida, pero el temor reverente a Dios nos alinea con su voluntad y nos da propósito. En Eclesiastés 12, 13-14, Salomón expresa claramente, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Este versículo resume el mensaje central del libro. El temor a Dios es el fundamento de toda sabiduría y el camino hacia una vida verdadera. La vida es temporal, llena de vanidad, pero cuando vivimos en obediencia a Dios, encontramos sentido y propósito eterno.
El temor de Dios no debe entenderse como un miedo aterrador, sino como un reconocimiento profundo de su grandeza, autoridad y justicia. A través de este temor, vivimos con respeto por sus mandamientos, buscando agradarlo en todo lo que hacemos. La sabiduría verdadera viene cuando entendemos que somos responsables ante Dios y que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. En Eclesiastés 3:14, Salomón también reflexiona sobre la eternidad de Dios. Yo sé que todo lo que Dios hace será eterno, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se quitará. Aunque el ser humano es temporal, la obra de Dios es eterna. A lo largo del libro, Salomón nos muestra que nuestras vidas son solo una parte de un gran plan divino y que debemos vivir con esa perspectiva eterna. Esto nos da esperanza, porque sabemos que, aunque nuestras vidas sean frágiles y llenas de dificultades, Dios tiene un propósito eterno para cada uno de nosotros. El final del libro de Eclesiastés no es una llamada al desánimo, sino una invitación a vivir con esperanza y fe en el plan eterno de Dios. Sabemos que todas las cosas serán restauradas y juzgadas por Dios, y que aquellos que viven conforme a su voluntad experimentarán la plenitud de su bendición.